Fue en la manifestación del 1 de mayo, en el 36. Nosotros, los miembros de las JONS, nos enfrentamos a un grupo de anarquistas que denunciaban las intenciones del general Mola. Y no salí muy bien parado de ese encuentro. Un desgraciado me reventó una botella en el ojo y... Bueno, fue Carmen quien me llevó al hospital. ¿Cómo se ven de cara al matrimonio dentro de nuestra nueva democracia? Pues no podríamos estar en un marco mejor. El caos de la República y la guerra al fin ha terminado. Y bueno, aunque sea bajo esta modesta casa, al fin podremos empezar una vida nueva, con paz y tranquilidad. ¿Y ahora mismo qué sienten hacia el gobierno? Admiración, señor. Admiración y euforia. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido el día? Agotador. He estado en la cola 2 horas. ¿Qué has hecho hoy? Pues he estado hablando con Alicia, la vecina. Le he preguntado si sabía de algún trabajo. Así que me ha dicho que me pase mañana por el centro, que seguro que hay algo. Pero no fuiste hace unas semanas. Sí, pero no hubo suerte. Aún así me ha dicho que están contratando más mujeres por la cantidad de hombres que murieron en la guerra, ya sabes. Te he traído algo. Ven al salón cuando termines con eso, ¿vale? Vale. Lucha en la guerra, así es. Marcel y yo nos escribíamos todas las semanas. Yo pasé la guerra aquí en Madrid con mi familia. Lo que pasamos en aquellos años nos hizo darnos cuenta de lo importante que era encontrar estabilidad, mientras la salud nos acompañara. ¿Y esta casa? ¿Cómo dieron a comprarla? Esta casa era de mis padres. Ellos huyeron de la guerra antes de que explotase. Y bueno, eran anarquistas. Y a mí me dejaron en Burgos. De momento no sé nada de ellos y espero que así sea. Pero bueno, pude conservar esta casa gracias a mi labor en la guerra. ¿Y por qué no quiso continuar sirviendo a su país? Bueno, verá, yo no soy un hombre preparado para la guerra, pero sí lo estoy para servir a mi país de cualquier otra manera. Por lo menos pudimos comenzar esta nueva etapa debajo de un techo. ¿Por lo menos? ¿A qué se refiere? A ver, bueno, a lo que se refiere mi mujer es que no son tiempos fáciles, aún bajo la mano de la honesta mano del generalísimo. Los inviernos son difíciles, hay escasez, pero damos gracias a Dios y al gobierno todos los días por haber salido victoriosos del enfrentamiento. ¿Qué creen que hubiera pasado si el ejército rojo se hubiera impuesto? Bueno, todos conocemos las políticas de izquierda, señor. Sería más cuesta abajo, habría más hambre, España sería un caos. Ahora preservamos paz, orden y sobre todo sentido común. La encontré esta mañana en uno de los cajones del armario, es muy antigua. Ay, muchísimas gracias, Marcelo. No sé qué hacía ahí, pero no estaba en las manos adecuadas. Y ahora sí. Me gustaría que aprendieras todo lo que aparece en ella y que la leyeras todos los días y me cuentes qué has entendido o a qué conclusión has llegado, ¿vale? Es muy importante para mí. Por cierto, tengo entendido que van a sustituir las cartillas familiares por individuales. Ahora tendrás una tú también.
Sí, es hambre, solo eso. Han quitado un poco de comida y casi no tengo energía para trabajar. Puedes cogerme mi parte si quieres. Eso haré yo, creo. Si no, no funciona. Bueno, pues voy a preparar algo entonces. El Escorial brindó acogida a la quinta reunión internacional del Centro Europeo de Documentación e Información, celebrado en la capital española. El Instituto de Electricidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid creó un analizador diferencial y un sumador electrónico digital o numérico que suponen un gran avance en las máquinas calculadoras modernas. ¡Carmen, ven! Toma. Cógelo. Me lo dio un compañero del partido. Creo que últimamente no prestas atención a tus responsabilidades. ¿Un compañero del partido? Si desde antes de la guerra no os veíais. Bueno, apareció en mi trabajo, me reconoció y nos fuimos a comer, tomamos un café. Y no sé por qué te cuento estas cosas. Perdóname. En estos meses me he sentido un poco rara. Es que he vuelto a pensar en lo que te comenté. ¿Qué me comentaste? Lo de mudarnos, Marcelo. Lo de buscar otra casa, conocer gente. Buscar una casa. ¿Sabes cuánta gente está en la calle? Miles de personas vienen del campo a Madrid en busca de un techo que les dé cobijo. Y tú que tienes hogar propio y te quieres marchar. Pues no nos mudemos entonces. Pero salgamos. España está creciendo, Marcelo. Se come mejor. La gente sale. Hasta los americanos vienen aquí. Hace tanto tiempo que tú y yo... ¿Qué ibas a decir? Tú ya lo sabes. No, no lo sé. Marcelo, que ya ni me tocas. Basta. Perdóname. Leeré la guía. Muchas gracias por traérmela. ¿Puedo irme?
Casi 8 millones de turistas cruzaron nuestras fronteras en el pasado año. Usted pudo ser uno de ellos. Llegaron de todas partes del mundo, por los caminos del cielo, por el mar y la tierra. Espera, No puedo, tengo prisa. he dicho que esperes. Te he dicho que no puedo. ¿He encontrado esto? ¿Qué es? Es literatura. Es propaganda de rojos. No me des la espalda, ¿eh? Cállate de una vez. ¿Cómo se atreve a hablar de propaganda de rojos un descreído fascista como tú? ¿Cómo se atreve a tocarme una persona sin coraje como tú? ¿Quién te crees que eres? Pues una persona que ha logrado levantarse, que ha logrado rebelarse contra todo lo que ha vivido estos 20 años. Algunos días te despiertas, besas la bandera, cantas el himno. Piensas igual que mis padres. Tus padres eran inteligentes, Marcelo. Lo que pasa es que ni tú ni yo pudimos ni quisimos verlo. Inteligentes. Además de unos anarquistas, me abandonaron el servicio militar en Castilla. Pero tú elegiste luchar. Porque no me quedaba otra. Viví rodeado de odio hacia el país en el que crecía. Y toda la gente que quería luchaba contra todo lo que vivía mi familia todos los días. Y antes de que explotara, porque estoy seguro de que ellos lo sabían, me abandonaron a mi suerte a 200 kilómetros de Madrid. Pero pudiste haber elegido cualquier otra cosa. ¿Cuál? ¿El paredón? ¿La prisión para toda la vida? Al principio pensé que quise abrazarme al régimen porque realmente podría sentirme acogido por alguien. Pero estos años me he dado cuenta de que solo lo hice porque quise volver aquí contigo. Ni se te ocurra. Te lo prohíbo. Es la verdad. ¡Es mentira! Nunca me he sentido tan solo en mi vida como en estos años. Es cierto que al principio la euforia copaba nuestras vidas. Pero conforme este gobierno fascista nos fue torturando y me acabé sintiendo sola durmiendo a tu lado. Te ausentabas. Ya no querías tener hijos conmigo. Te pasabas el día viendo fotos cuando luchabas en la guerra. Viendo cosas por las que ni siquiera crees. Y cuando realmente ya supe cómo eras, me pasaba el día caminando por esta casa, imaginándome a tu familia, soportando tu ausencia, tu vacío. Ya no lo soporto más. Es que me has ido matando lentamente. Pero he vuelto a nacer. Lejos de ti. Como comprenderán, es muy importante conocer los valores de los matrimonios que conforman nuestra nueva democracia. Queremos ser un ejemplo de matrimonio para el gobierno, señor. Yo tendré un oficio y velaré por los valores de la nueva democracia y la religión católica. Yo no soy esa que tú te creías. Yo seré la mujer que mi marido necesite.
Y solo hablaré cuando me lo indiquen. Trabajaré por y para mi marido. No le pediré nada a cambio. Y no le faltaré el respeto ni a él ni al régimen. Pero sobre todo nos mantendremos unidos. Unidos por la nueva España. Con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas. Encuentra la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo.